La vida tiene una forma curiosa de engañarnos, haciéndonos creer que todo está exactamente donde debería estar. Durante años pensé que tenía todo bajo control: trabajo, matrimonio, futuro planeado. Pero estaba equivocada, muy equivocada. El despertador sonó a las 6 en punto, como siempre. La luz suave del amanecer se filtraba por las rendijas de las cortinas de mi habitación, bañando el ambiente en un brillo dorado. Me estiré, sintiendo la suavidad de las sábanas contra mi piel, y giré la cabeza hacia un lado. La cama a mi lado estaba vacía. Ricardo ya se había ido. Él siempre comenzaba el día antes que yo. Una rutina meticulosa que incluía gimnasio, una rápida revisión de los correos electrónicos y un café negro, sin azúcar. Una disciplina que yo admiraba, pero que nunca logré adoptar para mí misma. Mi mundo funcionaba de manera diferente. Mi día solo comenzaba cuando me sentaba frente a la computadora y me sumergía en los gráficos y reportes de mi empresa, una startup que construí desde cero, desafiando todas las expectativas y convirtiéndome en una referencia en el sector tecnológico. El agua caliente de la ducha se deslizó sobre mis hombros mientras mis pensamientos se alineaban. La vida estaba exactamente como yo quería. Mi matrimonio iba bien. Mi empresa prosperaba. Ricardo y yo hablábamos cada vez más sobre el siguiente paso: hijos. En el desayuno, me senté a la mesa de mármol, analizando algunos correos en la tablet mientras bebía mi té. Fue entonces cuando apareció Claudia. Entró en mi casa como si fuera suya, lo cual ya no era novedad. La elegancia forzada en su ropa de marca contrastaba con la frialdad en sus ojos. «Traje croissants», dijo, colocando una bolsa sobre la mesa y sentándose frente a mí sin ser invitada. Claudia era así. Siempre aparecía sin previo aviso, siempre imponía su presencia, siempre sonreía como si no hubiera veneno en cada palabra que salía de su boca. «¡Qué amabilidad!», respondí, sin levantar la vista de la tablet. Se inclinó levemente, analizándome con esa mirada calculadora. ¿Ricardo ya se fue de viaje? La pregunta fue demasiado casual. Cerré la tablet lentamente, observándola con más atención. Aún no. Su vuelo es al final de la tarde, asintió, tomando un croissant y mordiendo un pequeño trozo, como si estuviera allí solo para un café inocente. Pero yo sabía que Claudia nunca hacía nada sin motivo. Ella y Ricardo no tenían una relación cercana, solo le interesaba cuando le convenía. ¿Y tú? ¿Cómo van las cosas en la empresa?, preguntó, lanzando una mirada perezosa a mi pantalla. Excelentes. Crecimos un 30% en el último trimestre. Estamos expandiéndonos a nuevos mercados. ¡Qué impresionante!, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. La observé en silencio. Claudia lo tuvo todo: un imperio propio, dinero, influencia. Pero lo perdió todo con malas inversiones, decisiones impulsivas y una ambición descontrolada. Nunca supo manejar el fracaso y su ruina solo la hizo más amargada. Tomó el celular sobre la mesa y escribió algo rápidamente, como si estuviera ansiosa. Su mirada evitaba la mía y su pierna temblaba bajo la mesa. «Pareces inquieta». Se rió, un sonido demasiado forzado. «Solo un poco cansada». Mentira. Algo la inquietaba, y yo sabía que Claudia nunca aparecía sin motivo. «Bueno, me tengo que ir», dijo, levantándose y tomando su bolso con prisa. «Hablamos luego». Desapareció tan rápido como llegó, dejando tras de sí un fuerte aroma a perfume dulce y una sensación incómoda que no pude ignorar. Tomé mi celular e hice algo que nunca había hecho antes. Accedí a las cámaras de seguridad de la casa y revisé las imágenes de la noche anterior. Nada parecía extraño, hasta que noté un detalle. Claudia ya había estado aquí. Mis documentos estaban revueltos en la biblioteca, algo que solo noté por el reflejo de la luz. Y entonces, ahí estaba ella, en la grabación, hurgando en el cajón de mi oficina cuando pensó que nadie la veía. Mi corazón se apretó. Algo estaba muy mal, solo que aún no sabía que, esa noche, mi mundo se pondría de cabeza. Me quedé mirando la pantalla del celular por unos segundos, tratando de procesar lo que veía. Claudia en mi biblioteca, revisando mis documentos. El reflejo de la luz de la lámpara reveló sus manos inquietas revolviendo papeles dentro del cajón. Sus ojos siempre atentos a la puerta, como si esperara ser atrapada en cualquier momento. Pero yo no estaba ahí. No la vi esa noche.
La sangre corrió más rápido por mis venas. Respiré hondo y repetí la grabación, observando cada detalle. Cuando finalmente salió de la biblioteca, Claudia se acomodó el vestido, tomó el celular y envió un mensaje a alguien. No tardó más de unos segundos antes de guardar el aparato y desaparecer del campo de visión de la cámara. Presioné el botón de pausa y me recosté en la silla. Mi mente trabajaba rápido. Sabía que Claudia era impulsiva, pero ¿qué podía estar buscando? Mis documentos empresariales estaban ahí, registros financieros, contratos de inversión. Ella ya había caído en bancarrota una vez. ¿Estaba intentando otra jugada desesperada? Miré la mesa y sentí un escalofrío en la nuca. En los últimos días, pequeños detalles me habían llamado la atención. Un extracto bancario que desapareció y luego reapareció doblado de forma diferente. Un correo que juraba haber leído, pero que apareció como no leído cuando lo abrí nuevamente. Contraseñas que tuve que restablecer porque parecían incorrectas. Alguien estaba hurgando en mi información. La inquietud se apoderó de mí. Tomé el celular y llamé a Ricardo, que aún estaba en la oficina terminando los últimos preparativos para el viaje. Contestó al tercer tono. «Hola, amor. ¿Está todo bien?» «Sí, solo quería saber, ¿le has comentado algo a Claudia sobre nuestras inversiones?» «¿Eh? No, claro que no. ¿Por qué?» «Ella estuvo aquí, sola, y revisó mis documentos». Silencio del otro lado duró más de lo que me habría gustado. «¿Estás segura?» «La vi en las grabaciones. No sé qué estaba buscando, pero estoy casi segura de que no era nada bueno». Ricardo suspiró. «¿Quieres que cancele el viaje?» La pregunta quedó suspendida en el aire, y la respuesta se formó en mi mente antes de que pudiera articularla. Si Ricardo se quedaba, Claudia sabría que yo sospechaba. Si se quedaba, nunca descubriría qué estaba tramando. «No», respondí. «Vete, yo me encargo de esto». «¿Estás segura?» «Sí, pero ten cuidado con a quién le hablas sobre nuestros negocios. Algo me dice que Claudia tiene planes, y necesito descubrir cuáles son». Colgué el teléfono y dejé el aparato sobre la mesa, mirando la taza de té ya fría a mi lado. Si Claudia quería algo, intentaría de nuevo, y yo estaría esperando. Esa noche fui a la cena de cumpleaños de mi suegra. Un evento tradicional, demasiado formal para mi gusto, pero que no podía rechazar. Vestido elegante, maquillaje discreto, una sonrisa educada para las fotos. Pero mi mente estaba en otro lugar. Claudia llegó tarde. Llevaba un vestido rojo ajustado, el cabello impecablemente recogido en un moño. Saludó a todos con una sonrisa amplia y afectuosa, como si no hubiera nada raro. Pero entonces mis ojos encontraron los suyos, y por un instante vi un destello de vacilación. Ella sabía que yo había notado algo, y tenía miedo de que supiera más de lo que realmente sabía. Tomé mi copa de vino y caminé por la sala, observando todo a mi alrededor. La gente conversaba, reía, brindaba. Pero entonces, en el extremo opuesto del salón, vi algo que me heló la sangre. Claudia estaba hablando con un hombre. No era cualquier hombre. Era el mismo que vi en las fotos durante mi investigación esa mañana. Raúl Nascimento. No llevaba traje ni corbata como los otros invitados, solo una camisa oscura, los primeros, botones desabrochados, las mangas arremangadas hasta los codos, la barba bien recortada y una mirada que se sentía pesada, peligrosa. Claudia reía por algo que él decía, pero sus dedos temblaban al sostener la copa. Entonces, Raúl levantó la vista y me vio, y sonrió, una sonrisa fría, tranquila, y en ese instante lo supe. Fuera lo que fuera que estaba ocurriendo, ya había comenzado. Solo que no tenía idea de lo que me esperaba. La cena transcurrió como se esperaba, al menos para los otros invitados. Para mí, cada detalle parecía distorsionado, cada sonrisa exagerada, cada risa demasiado alta. Mis ojos volvían una y otra vez hacia Claudia y Raúl. Se mantenían apartados de la mayoría, conversando en voz baja, pero noté las miradas furtivas en mi dirección. Sabían que los estaba observando. Me fui antes de lo previsto, alegando cansancio. Conduje de regreso a casa con la mente agitada, repasando cada detalle de los últimos días. Si Claudia estaba tramando algo, no estaba sola. Raúl era una pieza clave, y no parecía el tipo de hombre que se involucraba en estafas pequeñas. Lo que estaban planeando era grande. Cuando llegué, la casa estaba en silencio.
Ricardo ya había embarcado en su viaje. Subí a la habitación, me cambié de ropa y me senté frente a la computadora. Accedí a mis cuentas bancarias y registros de inversión, buscando cualquier movimiento sospechoso. Nada. Fuera lo que fuera que estaban planeando, aún no habían actuado. Cerré la laptop y pasé las manos por el rostro. Estaba agotada, pero una inquietud me impedía descansar. Miré el reloj. Casi medianoche. Me levanté y fui hasta la cocina, sirviéndome un vaso de agua. El sonido del hielo tintineando en el vidrio resonó en el ambiente silencioso. Respiré hondo, intentando alejar la sensación incómoda que me acompañaba desde la cena. Fue entonces cuando escuché un ruido. Bajo, casi imperceptible. El sonido de algo moviéndose en el piso de abajo. Mi cuerpo se congeló. Aún tenía el vaso en la mano cuando mis ojos se dirigieron a la puerta de la cocina. Mi instinto me dijo que me moviera, que corriera, que saliera de allí. Pero antes de que pudiera reaccionar, vi una sombra reflejada en el cristal de la ventana. El choque llegó antes que el dolor. Sentí el impacto en la nuca, como si un martillo hubiera golpeado mi cabeza, y mi cuerpo perdió fuerza. El vaso se deslizó de mis dedos y se estrelló contra el suelo. El mundo giró, y entonces todo se oscureció. Lo último que escuché, antes de perder el conocimiento, fue una voz familiar, cargada de ironía y veneno. «Buenas noches, Cenicienta». Desperté lentamente, mi cuerpo pesado, como si estuviera hundiéndome en un océano oscuro. Mi boca estaba seca, y un sabor amargo, metálico, impregnaba mi lengua. Poco a poco, mis sentidos volvieron. El olor a polvo y óxido impregnaba el aire. El suelo bajo mí era frío y duro, y mis muñecas ardían. Cuando intenté moverme, me di cuenta de que estaban atadas. Cuerdas ásperas apretaban mis brazos a mi espalda. El miedo llegó antes que la comprensión. Mi cabeza latía con fuerza. Mi visión aún estaba borrosa. Pero entonces escuché pasos. Levanté la mirada, parpadeando para ajustarme a la oscuridad. Una lámpara tenue colgaba del techo, proyectando sombras distorsionadas por el lugar. Parecía un almacén abandonado. Y frente a mí, Claudia sonreía. Estaba impecable como siempre. Su cabello recogido en un moño perfecto, maquillaje intacto, un vestido ajustado que parecía fuera de lugar en ese ambiente sucio. A su lado, Raúl me observaba con una mirada fría e impaciente, como si estuviera evaluando cuánto tiempo me tomaría entender la situación. Claudia se acercó lentamente, sosteniendo algo entre los dedos. Cuando la luz reflejó el objeto, mi estómago se revolvió. Un bolígrafo. «Por fin despiertas», dijo con voz dulce, casi divertida. «Te estábamos esperando». Mi mente giraba, aún tratando de aferrarse a la realidad. El dolor en la nuca palpitaba, pero la adrenalina empezó a recorrer mi cuerpo. Raúl dio un paso al frente, sus ojos fijos en los míos. Era aún más intimidante. De cerca, una presencia opresiva que parecía ocupar todo el espacio. «Necesitamos resolver un pequeño problema», continuó Claudia, balanceando el bolígrafo en el aire como si fuera un simple trámite. «Nada complicado. Solo necesito tu firma». Mi respiración se aceleró, pero no mostré pánico. Mis ojos se deslizaron hacia la mesa a su lado, donde un montón de papeles estaba esparcido. Y entonces lo entendí todo. Eran documentos de transferencia de bienes. Ella lo quería todo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, pero mantuve mi expresión neutral. Dejé que Claudia creyera que aún estaba aturdida, que no entendía del todo lo que pasaba. Ella sonrió, inclinándose aún más, acercándose hasta que nuestros rostros quedaron a la misma altura. «Siempre lo has tenido todo tan fácil», susurró, sus ojos brillando con satisfacción. «Pero ahora es momento de compartir un poco». Ella pensaba que ya había ganado, pero el juego apenas comenzaba. Claudia seguía arrodillada frente a mí, sosteniendo el bolígrafo entre los dedos, como si me estuviera ofreciendo la solución a todos mis problemas. Pero ambas sabíamos que aquello era una sentencia. Si firmaba, lo perdería todo. Si no, firmaba. Raúl terminaría lo que había comenzado. Mis ojos se deslizaron hacia los papeles sobre la mesa. Mi nombre impreso en letras destacadas, seguido de cláusulas detalladas. Transferencia de patrimonio. Cesión total de bienes. Una firma al final y mi vida sería robada frente a mis ojos.
Levanté la vista hacia Claudia y vi el brillo de triunfo en su expresión. Ya estaba saboreando la victoria, esperando que me rindiera al miedo. Pero el miedo no era un lujo que podía permitirme en ese momento. Pestañeé un par de veces fingiendo confusión. ¿Si firmo, me dejan ir? Raúl rió bajo, un sonido áspero, cargado de burla. Por supuesto, respondió. Firmas y desapareces, viva y sin problemas. Si te niegas, empiezo a romperte los deditos uno por uno. La forma en que lo dijo, como si estuviera comentando el clima, hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Pero mantuve mi rostro neutral, como si estuviera considerando su oferta. Hice un leve movimiento con las muñecas, probando la firmeza de las cuerdas. La aspereza mordió mi piel. Claudia suspiró, impaciente. Vamos, Laura, no hagas esto más difícil de lo necesario. Ya perdiste. Sus ojos brillaban. De verdad lo creía. Creía que no tenía salida, que estaba acorralada. Sonreí, bajo, solo lo suficiente para que lo notara. ¿Están seguros de eso? Claudia frunció el ceño. Su postura cambió levemente, como si por un breve instante su certeza hubiera vacilado. Raúl, sin embargo, no pareció disfrutar mi reacción. Se movió rápido, tomó mi rostro con fuerza, sus dedos clavándose en mi mandíbula. «No estás en posición de hacerte la lista», gruñó. Y entonces ocurrió. El sonido, bajo, intermitente, pero inconfundible. Un pitido electrónico. La expresión de Claudia cambió en ese mismo instante. Confusión, luego pánico. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó Raúl, soltando mi rostro. Claudia giró la cabeza en todas direcciones, buscando el origen del sonido. Sus ojos volvieron a mí, afilados, y luego bajaron hasta mi muñeca. Mi reloj. Lo entendió. Mi sonrisa se ensanchó un poco más. «Eso», murmuré con la voz ligeramente ronca, «fue el sonido de tu derrota». Claudia corrió hasta la ventana del almacén y apartó un pedazo de lona sucia que cubría la vista. En ese mismo instante, su rostro perdió todo el color. Raúl se acercó a ella, y la ira en su expresión confirmó lo que ya sabía. El brillo de las luces azules y rojas parpadeaba afuera. Estaban rodeados. La policía ya estaba allí. Moví discretamente mi muñeca 3 veces mientras aún me ataban, activando la alerta de mi reloj inteligente. Un dispositivo discreto, pero altamente eficaz. Envió una señal de auxilio con mi ubicación exacta, alertando a las autoridades sin que nadie lo notara. Y ahora era demasiado tarde para ellos. Claudia se giró hacia mí, el rostro distorsionado en una máscara de furia y desesperación. «¿Qué hiciste?», gritó. Raúl sacó su arma del cinturón, su mirada febril. «Dime que tienes un plan para salir de esto». Pero Claudia no respondió, porque en ese momento se dio cuenta de lo que yo ya sabía desde el principio. Ella nunca tuvo el control, nunca estuvo al mando, y ahora no había nada que pudiera hacer. Escuché el sonido seco de la puerta del almacén siendo derribada, y entonces comenzó el caos. El estruendo de la puerta cediendo resonó en el almacén como un trueno. El eco metálico reverberó en las paredes oxidadas, mezclándose con los gritos de mando que llenaron el espacio. «¡Policía! ¡Nadie se mueva!». Luces de linternas cortaron la oscuridad, y el sonido de botas pesadas invadiendo el lugar hizo que Raúl girara su cuerpo bruscamente, levantando su arma. Su rostro se contrajo en una expresión de puro instinto, los ojos salvajes buscando una salida. Claudia se congeló. Por un segundo, todo se detuvo. La respiración agitada, el sudor resbalando por mi sien, las cuerdas aún apretadas en mis muñecas. Podía sentir mi propio corazón martillando en mi pecho. Pero había algo más, algo que crecía dentro de mí. Era la certeza de que había ganado. La primera bala llegó rápida, un estruendo seco cortando el aire. Raúl reaccionó antes de que cualquiera pudiera pensar, disparando contra la policía en un acto desesperado. El sonido hizo que Claudia gritara y se cubriera los oídos, los ojos desorbitados por primera vez en toda la noche. El mundo se volvió caos. Los oficiales avanzaron, los gritos aumentaron. Raúl intentó correr, disparó una vez más, pero fue derribado antes de llegar a la puerta. Lo vi caer de rodillas, su revólver resbalando de sus dedos antes de ser pateado lejos de su alcance.
Su rostro golpeó el suelo de concreto con un ruido sordo. Fue rápido, fue brutal, fue exactamente lo que se merecía. Claudia dio un paso, atrás, sus labios temblaban. Miró hacia mí, hacia los policías, hacia la salida. Ya no había escapatoria. Entonces, como si algo dentro de ella se rompiera, su expresión cambió. El miedo dio paso a la furia. Corrió hacia mí. Mis manos aún estaban atadas, y por un momento el pánico se acumuló en mi garganta cuando vi sus dedos cerrarse alrededor de mi cuello. «¡Esto es tu culpa!», gritó, su voz cargada de histeria. Sus ojos estaban inyectados de sangre, sus uñas se clavaban en mi piel mientras me empujaba contra la silla, asfixiándome. El peso de su desesperación era tan fuerte como el agarre. En mi garganta. La fuerza de su rabia era el reflejo de su fracaso, pero no era suficiente. La policía la arrancó de encima de mí, tirándola al suelo mientras ella forcejeaba, gritando como un animal acorralado. «¡Suéltenme! ¡Ella me provocó! ¡Ella me hizo esto!». Su voz resonó por el almacén, pero a nadie le importó. Nadie más escuchaba a Claudia. Había perdido. Ya no tenía poder. Tomé aire con fuerza, tosiendo mientras uno de los oficiales se acercaba y cortaba las cuerdas que me ataban. Mis muñecas estaban rojas, lastimadas, pero no me importó. Estaba libre. Bajé la mirada hacia donde Claudia se retorcía en el suelo, intentando pelear contra las esposas que apretaban sus muñecas. Su rostro estaba desfigurado por el odio. Me odiaba. Me odiaba porque había perdido. Tragué saliva, mi voz ronca cuando murmuré lo último que ella escucharía de mí. «Buenas noches, Cenicienta». Sus ojos se abrieron de par en par, y luego fue arrastrada fuera del almacén, pataleando, gritando, pero sin nadie más que la escuchara. El aire pareció volverse más liviano cuando la puerta se cerró detrás de ella, y por primera vez en toda la noche sonreí. Había ganado, pero aún no había terminado. El camino hacia la salida del almacén pareció más largo de lo que realmente era. El olor a óxido y polvo aún impregnaba mis fosas nasales y mi piel estaba pegajosa de sudor y adrenalina. Pero, con cada paso, la realidad se volvía más clara. Todo estaba terminando. El aire frío de la noche golpeó mi rostro cuando salí a la intemperie, pisando la tierra seca. Las luces de las patrullas parpadeaban a mi alrededor, iluminando los escombros de aquel plan fallido. Claudia estaba apoyada contra una de las puertas de la patrulla, las muñecas esposadas, el maquillaje corrido y el cabello fuera de lugar. Por primera vez parecía humana, pequeña, frágil, pero la furia seguía ahí. Cuando me vio, su cuerpo se tensó. «Debí haberte matado cuando tuve la oportunidad», gruñó su voz amarga. Los policías la ignoraron, continuando con el protocolo de arresto. Uno de ellos le leyó sus derechos con voz firme e impersonal, pero Claudia no escuchaba nada. Sus ojos estaban clavados en los míos, consumidos por una ira que nunca se extinguiría. Raúl ya había sido llevado. No peleó, no insultó, no amenazó. Simplemente bajó la cabeza y aceptó su destino, porque sabía que era inevitable. Pero Claudia, ella aún no podía aceptar que el juego había terminado. Los oficiales se alejaron, y por un momento solo quedamos ella y yo. «Arruinaste todo», escupió con las manos crispadas. Lo habría logrado. Lo merecía. Di un paso al frente manteniendo mi voz firme. «Nunca mereciste nada de lo que intentaste robarme». Su rostro se torció en una mueca de rabia, pero había algo más ahí. Un destello de desesperación. «No, lo entiendes, ¿verdad?». Sus ojos brillaron bajo las luces rojas de la patrulla. «Nunca tuve suerte como tú. Siempre tuve que luchar por lo que quería. Siempre fui la sombra de la familia, la que tenía que demostrar su propio valor». Por primera vez vi la verdad desnuda en sus palabras. El orgullo herido, el resentimiento acumulado durante años. Claudia no me odiaba solo por lo que tenía. Me odiaba porque para ella mi existencia siempre había sido un recordatorio de lo que nunca pudo ser. Pero a estas alturas, nada de eso importaba. «Fuiste tú quien destruyó todo, Claudia. Tú misma». Sus ojos titubearon por un breve segundo, pero entonces rió. Una risa vacía, cansada. «Volveré», murmuró. La puerta de la patrulla se cerró antes de que pudiera responder. Pero no había nada más que decir. Ella no volvería. Nunca más. Suspiré.
cerrando los ojos por un instante, sintiendo el peso de todo derrumbarse sobre mí de golpe. Mi cuerpo dolía, mi mente latía con agotamiento, pero seguía en pie. La victoria tenía el sabor de la libertad. Cuando abrí los ojos de nuevo, vi a Ricardo corriendo hacia mí. El alivio en su rostro era casi doloroso de ver. Me envolvió en sus brazos, apretándome contra su pecho con fuerza, como si necesitara asegurarse de que todavía estaba allí. «Dios mío, Laura, vine en cuanto me enteré». Mi garganta se cerró. El calor de su cuerpo contra el mío me recordó lo que realmente importaba. Podría haberlo perdido todo, podría haber muerto esa noche, pero no lo hice. No permití que me arrebataran la vida, mi historia. Me aparté lo suficiente para mirarlo. Se acabó, susurré. Pero, en el fondo, sabía que aún quedaba algo por hacer. Los días que siguieron al secuestro fueron una mezcla de caos y silencio. Los periodistas intentaron convertirlo en un escándalo. Los titulares difundieron la noticia sobre la detención de Claudia y Raúl, y el nombre de mi familia fue arrastrado a los medios. Pero la verdad era clara, y las pruebas eran incontestables. No tenía nada que ocultar. El juicio de Claudia tuvo lugar pocas semanas después. Sentada en la sala del tribunal, vestida con un uniforme beige que reemplazaba su ropa cara, era irreconocible. El brillo de arrogancia que siempre llevaba en los ojos había desaparecido, reemplazado por algo más oscuro. Raúl no intentó defenderse. Su historial criminal ya era extenso, y su sentencia fue severa. Pero Claudia, ella luchó hasta el último segundo. Negó, manipuló, intentó culpar a todos a su alrededor, como si la vida hubiera sido injusta con ella. Pero las pruebas eran aplastantes. Las grabaciones del almacén, los documentos falsificados, mi testimonio detallado. No tenía dónde esconderse. El veredicto cayó sobre ella como una sentencia de muerte. 20 años de prisión. Claudia gritó, forcejeó, me maldijo. Pero, al final, fue arrastrada fuera del tribunal mientras sus abogados intentaban inútilmente calmarla. Pasó su vida intentando derribarme. Y ahora, su propio odio fue lo que la destruyó. Salí del tribunal sin mirar atrás. Mi vida seguía intacta, pero sabía que nunca volvería a ser la misma. Las primeras noches después del secuestro fueron difíciles. Me despertaba con el olor a óxido impregnado en la memoria, la presión de las cuerdas aún ardiendo en mis muñecas, aunque las marcas ya hubieran desaparecido. Ricardo estuvo a mi lado todo el tiempo, pero sabía que había una parte de mí que necesitaba lidiar con todo por sí sola. La empresa siguió funcionando, y para mi sorpresa, mi historia se convirtió en una inspiración para muchas mujeres en el mundo corporativo. Una mujer que enfrentó una traición brutal, sobrevivió y se negó a ser víctima. Recibí invitaciones para entrevistas, conferencias, pero rechacé la mayoría. No quería convertir mi trauma en espectáculo. Lo que quería era empezar de nuevo, así que hice algo que no hacía en años. Fui a la casa donde crecí. Era un lugar sencillo, lejos de la grandeza de la vida que construí. Pero allí, entre esas paredes, recordé quién era antes de todo esto. Antes del dinero. Antes de la fama. Antes de la traición. Respiré hondo y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Había sobrevivido, y ahora era hora de vivir.